Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 14 del curso de álgebra avanzada. En la lección anterior comenzamos el estudio de lo que se conoce como series binómicas. Series binómicas es una suma de un número infinito de términos que aparecen al yo intentar elevar un binomio a un exponente que no sea un número natural. Y vimos que las series binómicas se comportan exactamente como se comportan las expansiones binómicas de binomios cuando usted los eleva a un exponente que sea un número natural. O sea, se usa la misma fórmula. Y en particular ya vimos un tipo de problema donde nos pedían buscar los primeros 4 términos de una serie binómica. Y usábamos exactamente el mismo procedimiento que cuando buscamos todos los términos o varios términos de una expansión de un binomio a un exponente natural. Y estamos viendo este ejemplo que no terminamos de discutir, que nos piden que busquemos un término particular en cierta serie binómica. Fíjense en este ejemplo que es que estamos trabajando, nos pedían que determinemos el 6º término de esta serie binómica. Fíjense que eso es una serie binómica porque es un binomio elevado a un exponente negativo medio, que no es un número natural. Bien, pues como se comporta exactamente igual que como se comporta una expansión de un binomio elevado a un exponente natural, recuerde que para buscar un término particular, en el caso de una expansión binómica elevada a un binomio a un exponente natural, necesitamos identificar el n, el exponente, que en este caso es negativo medio. Necesitamos identificar la r, que es el número del término, que en este caso es el 6º término. Necesitamos evaluar esta expresión n menos r más 2, que al fin y al cabo nos dio negativo 9 medios, porque esa expresión n menos r más 2 es el factor al cual yo tengo que llegar multiplicando varios factores en el numerador del coeficiente numérico del término que estamos buscando, empezando en n y terminando en ese valor n menos r más 2. También necesitamos conocer el n menos r más 1 porque, en este caso nos dio, ¿verdad?, negativo 11 medio, porque ese es el exponente al cual se tiene que elevar el primer término de del binomio que estamos elevando a esa potencia en ese término. Y finalmente necesitamos conocer también el r menos 1, que en este caso nos da 5, ¿verdad? Porque necesitamos ese valor para escribirlo como el denominador, claro, en el denominador 5 factorial del coeficiente numérico de ese término, y necesitamos también ese número r menos 1 como exponente del segundo término de nuestro binomio en ese término que estamos buscando, en ese 6º término que en este caso estamos buscando. Bueno, para sustituir las fórmulas para el término r, en este caso el término número 6, obtenemos lo siguiente. Bueno, recuerden, el coeficiente numérico de ese término empieza multiplicándose en un numerador, el n, que en este caso es negativo 1 medio, por n menos 1, y si a menos 1 medio le resto 1, ese 1 que estoy restando son 2 medios, y menos 1 medio y menos 2 medios da menos 3 medios, por n menos 2, y si a menos 3 medios, yo le resto 1 más, que es lo mismo que a menos 1 medio restarle 2, que sería menos 3 medios, menos 2 medios, menos 5 medios, por n menos 3, o sea que a este ahora le resto 1, y si a menos 5 medios le resto 1, que son 2 medios, menos 5 medios y menos 2 medios da menos 7 medios. Y ahora por n menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, o sea a este le restamos 1 más, y si a menos 7 medios resto 1, que son 2 medios, da negativo 9 medios. ¿Y qué pasa aquí? Que hemos llegado precisamente hasta donde teníamos que llegar, porque teníamos que llegar al valor de esa expresión n menos r más 2 que encontramos en nuestro cómputo, que era menos 9 medios, así que ahí terminamos. Abajo de esto va a ir el r menos 1, que en este caso es 5 factorial, y entonces, y ese sería el coeficiente numérico, ¿verdad?, el 6º término. El coeficiente literal estaría compuesto por el primer término, que da la casualidad que en este caso no es una variable, es un número específico, el 1, elevado a la n menos r más 1, que encontramos por aquí, que es negativo 11 medios. Y entonces por el y, que sería el segundo término, ¿verdad?, de nuestro binomio, que en este caso es menos 2x cuadrado, elevado también a la r menos 1, que es 5. Eso es lo que dice la fórmula para buscar un término r en particular, en este caso el 6º término. Repetimos, el coeficiente numérico, empezamos con la n, que es menos 1 medio, y seguimos así bajando de 1 en 1, hasta que lleguemos a este valor, n menos r más 2, que encontramos que era menos 9 medio. Ahí llegamos a menos 9 medio, pues ahí terminamos. Abajo va el r menos 1, que encontramos que es 5 factorial.
Y aquí va el primer término del binomio, que en este caso es 1 elevado al n menos r más 1, que en este caso es negativo 11 medios, por el segundo término, que es menos 2x cuadrado, elevado al r menos 1, que encontramos que era 5. El mismo 5 que va aquí como factorial, aquí va 5 como exponente del segundo término del binomio, sin el factorial. ¿Okay? Bueno, simplificamos esto. Fíjese. Ahora tenemos que multiplicar 1, 2, 3, 4, 5 términos que son negativos, ¿verdad? Así que será negativo. Usted multiplica un número impar de factores negativos, el resultado va a ser negativo. ¿Y cuánto da esto? No es 1 por 3, 3, por 5, 15. 15 por 7 es 105. Y 105 por 9 es 945. Sobre 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Dividido entre 5 factorial. Pero dividir entre 5 factorial es lo mismo que multiplicar por el recíproco de 5 factorial. Y el recíproco de 5 factorial es 5 factorial de 5 por 4, por 3, por 2 y por 1, ¿verdad que sí? Entonces ahora hay que multiplicar por 1 a la negativa 11 medios. Pero 1 elevado a cualquier potencia da 1. ¿Okay? Que se sería por 1. Y entonces por este factor elevado a la 5. Así que será el negativo 2 elevado a 5, que era negativo 32. Y el x cuadrado a la 5 será x a la, multiplicamos 2 por 5, 10, siguiendo, ¿verdad? Una ley de exponentes que aprendimos en el álgebra elemental. Bueno, vamos a ver qué se puede simplificar aquí. Mire, primeramente este 32 y este 32 se va. ¿Okay? Así que va a quedar sin 32, se cancela con este 32 que está acá. Estos dos signos negativos que se van a multiplicar van a hacer que el resultado finalmente sea positivo. ¿Y qué nos queda de esta multiplicación? A ver. Bueno, fíjense que primeramente yo podría dividir todo entre 5, ¿verdad? Entre 5 a 1 y 945 entre 5, a ver cuánto da. 9 entre 5 da 1. Y 5 hasta 9 sobran 4, 44 entre 5 da 8. Y de 8 por 5 es 40, y de 40 a 44 sobran 4. Y formamos con este 5 un 45 entre 5, 9, 189. Y ahora notamos que ese 189, su suma, la suma de sus dígitos es 18, 1 y 8, 9 y 9, 18, así que divisible entre 3, se puede cancelarlo con este 3. Entre 3 a 1 y entre 3, ¿cuánto da? Bueno, 18 entre 3 da 6 y 9 entre 3 da a 3, 63, ¿verdad? Y entonces 63 entre lo que es divisible entre 3, que no queda aquí ningún otro factor 3, y entre 7, ¿verdad? Porque es el otro primo entre el cual es divisible y tampoco aparece un 7 aquí. Así que esa es la reducción que se puede hacer aquí. Nos queda, ya dijimos, positivo 63 x a la 10 y abajo que nos quedó 4 por 2, 8. Y este sería el sexto término de esa expansión. ¿Okay? Fíjense en este otro ejemplo. Dice el quinto término, vamos a hacerlo acá, sería el B. El quinto término de la expansión, de la serie más bien, binómica raíz cuadrada de x sobre y menos raíz cuadrada de y sobre x elevado a la negativo 4. Según aquí nos pedían el sexto término de esta serie binómica, aquí nos piden el quinto término de esta serie binómica. ¿Cómo yo sé que esta es una serie binómica? Porque el exponente al cual estoy elevando ese binomio no es un número natural. Bien, pues nuevamente, identificamos como allí el n, y sería el exponente, que en este caso es negativo 4. Identificamos el r, que es el número del término, que en este caso es 5, porque es el quinto término, ¿verdad? Término número 5. Y identificamos el valor de esta expresión n menos r más 2, ¿verdad? Que sería sustituir menos 4, que es la n, menos r, que es 5, y más 2. Y esto es menos 9 más 2, negativo 7. ¿Okay? Identificamos el menos n menos r más 1, que será el menos 4, que es la n, menos la r, que es el 5, ¿verdad? Y más 1. Así que esto será menos 9 más 1, menos 8.
Y finalmente identificamos el r menos 1, que será el 5 menos 1, que da 4. Pues ahí tenemos todos los valores que necesitamos para sustituir en la fórmula del término R. Así que nuevamente decimos, sustituimos en la fórmula del término R. Que en este caso es el quinto. Así que, ¿cuál será el coeficiente numérico de ese quinto término? Pues empezamos con el numerador del coeficiente numérico, que empieza multiplicándose con menos 4, que es la n. Le restamos 1, que es menos 5. Le restamos 1, que es menos 6. Le restamos 1, que es menos 7. Y le restaríamos 1, que es menos 8. Pero ¿qué dice aquí? Que a donde teníamos que llegar, bajando de esa manera, menos 4, menos 5, menos 6, era hasta menos 7. Pues ahí, al llegar a menos 7, ahí terminamos el proceso. Empezamos a menos 4 y empezamos a bajar de 1 en 1 hasta que llegamos a n menos r más 2, que en este caso nos dio menos 7. Sobre el r factorial, el r menos 1 factorial, perdón, y el r menos 1 es 4, así que será sobre 4 factorial. Entonces viene el primer término, que es la raíz cuadrada de x sobre y, que yo lo voy a escribir así, x sobre y a la 1 medio. Ese primer término del binomio, que estamos elevando a la menos 4, se eleva a la n menos r más 1, que aquí encontramos que era menos 8. Y entonces por el segundo término, que es negativo, raíz cuadrada de y sobre x, yo voy a ponerlo y sobre x a la 1 medio. ¿Sí? Eso se va a elevar a la n menos 1, que es 4. ¿Sí? Bien, pues esto será, vamos a ver, menos 5, menos 4, por menos 5, por menos 6 y por menos 7. ¿Verdad? Y abajo el 4 factorial 4, por 3, por 2 y por 1. Por. Y entonces esto, al yo elevar esto, y x sobre y a la 1 medio y encima de eso a la menos 8, eso es lo mismo que decir x sobre y, todo n, y aquí multiplicaríamos estos dos exponentes, ¿verdad? Y 1 medio por menos 8 da negativo, y el 8 cancela con el 2 y queda un 4, ¿verdad? Porque entre 2 a 1 y el 8 que está sobre 1, al dividirlo también entre 2 da 4, a la menos 4. Y entonces, por al elevar este negativo, y sobre x a la 1 medio a la 4 va a dar positivo. Y entonces tenemos y sobre x a la, y un cuarto por un medio, perdón, por 4. El 2 cancela con el 4, que nos queda 2, así que será y sobre x a la 2. ¿Sí? Así es que esto será, seguimos acá. Voy a borrar esto, lo voy a poner aquí. Ok, aquí. No voy a borrar este por lo que voy a indicarles ya mismo. Y voy a borrar el resultado. Así que vamos a poner por aquí una rayita para que sepan que vayan copiando. Esto estaba antes, no lo tenemos copiado, ahora y seguimos con esto, ¿verdad? Vamos a ver aquí, fíjense. Aquí el 4 cancela con el 4. Y el 3 por 2 da 6, que se cancela con este negativo 6. ¿Y qué nos queda? El producto de 1, 2, 3, 4 factores negativos da positivo. Y esto da 5 por 7, 35. ¿Verdad? 35. Y fíjense que abajo lo que queda es 1. Así que sería 35 queda arriba, entre 1, 35. Entonces, x sobre y elevado a negativo 4, bueno, por no hay de exponentes que no me la deje reventar, recuerde que cuando usted, este negativo 4, perdón, debe haber estado dentro. ¿Okay? La negativo 4 y el cochete entonces después. Cuando usted tiene así una fracción elevada a un exponente negativo, usted puede cambiar ese exponente negativo a positivo invirtiendo la fracción, ¿se acuerdan? Esa es la regla del exponente que hemos ido a implementar para que usted tuviera una fracción elevada a un exponente negativo. Así que esto es lo mismo que decir y sobre x a la 4 por y sobre x, entonces a la 4. Y entonces aquí teníamos y sobre x a la 2. Así que eso sencillamente y a la 2 sobre x a la 2, por otra vez de exponente, ¿verdad? Y a la 2 sobre x a la 2. Así que esto finalmente queda 35. Y entonces y a la 4 sobre x a la 4 también, y eso se multiplica por y a la 2 sobre x a la 2. Así que esto finalmente será, puedo pensar que 35 está sobre 2, así que será 35 por y a la 4 y por y a la 2, o sea 35 y a la 6, al sumar los exponentes, ¿verdad? Porque estamos multiplicando aquí bases iguales, y abajo x también a la 6, porque es la multiplicación de bases iguales,
Escribimos la base y sumamos los exponentes. 4 más 2, 6. Y ese sería el quinto término de esa serie binómica. ¿Ok? Fíjense ahora en lo siguiente. Recordamos el triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal. Y vamos a reproducirlo aquí. ¿Ok? Vamos a borrar todo esto para recordar el triángulo de Pascal. Que recuerda que era un arreglo de números naturales, ¿verdad?, que nos daba los coeficientes de las potencias naturales de los binomios, ¿verdad? Un binomio a la 1, un binomio a la 2, un binomio a la 3, etc. Y empezaba la construcción así. Aquí tenemos un 1, ¿verdad?, y aquí tenemos un 1 y un 1. Y entonces ahora también en la siguiente fila escribíamos un 1 aquí y un 1 acá, ¿verdad? Y entonces sumábamos este 1 más este 1 y dábamos 2, ¿verdad? Y en la siguiente fila tenemos un 1 aquí y un 1 acá también. Y entonces sumamos estos dos y da 3. Y sumamos estos dos y da 3. Y en la siguiente fila empezamos también con un 1 y terminamos con un 1. Y entonces sumamos estos dos da 4, sumamos estos dos da 6, sumamos estos dos da 4. En la 1, 2, 3, 4, quinta, en la sexta fila, ¿verdad?, teníamos un 1 aquí y un 1 al final. Y entonces sumamos estos dos, 1 más 4 da 5, sumamos estos dos, 6 más 4 da 10. Sumamos estos dos, 4 más 6 también da 10. Y sumamos estos 4 más 1 da 5, ¿verdad? Y en la siguiente fila serían un 1 aquí y un 1 aquí. Y para obtener los números que están entre medio, sumamos estos dos da 6, sumamos estos dos da 15, sumamos estos dos da 20, sumamos estos dos da 15, sumamos estos dos da 6, etc. ¿Verdad que sí? Así se sigue. Bien, pues fíjense que esto me daría los exponentes, los coeficientes numéricos de un binomio elevado a la 1. Esto me daría los coeficientes numéricos de un binomio elevado a la 2. Esto me daría los coeficientes numéricos de un binomio elevado a la 3. Esta fila me daría los coeficientes numéricos de un binomio elevado a la 4. Esta fila me daría los coeficientes numéricos de un binomio elevado a la 5. Y esta fila me daría los coeficientes numéricos de un binomio elevado a la 6, ¿verdad? Y así iríamos sacando por cada fila adicional los coeficientes, por ejemplo, en la siguiente fila de un binomio elevado a la 7, en la siguiente los coeficientes numéricos de un binomio elevado a la 8, etc. Usando ese mismo proceso. Bueno, pues fíjense que eso, como dijimos, nos sirve para buscar los coeficientes numéricos, ¿verdad?, de expansiones de binomios elevados a números naturales. Ahora, ¿cómo buscamos los coeficientes de una serie binómica, de un binomio elevado a exponentes que no sean naturales, pero en particular el triángulo de Pascal no sirve para encontrar todos los tipos de coeficientes numéricos, solamente para hallar o determinar también los coeficientes numéricos de series binómicas de binomios elevados a exponentes enteros negativos. Así que vamos a indicar eso. Veremos que el triángulo de Pascal nos sirve para determinar los coeficientes numéricos de binomios elevados a exponentes enteros negativos. Seguimos aquí. Y ustedes recordarán, bueno, pues si es elevado a exponentes negativos, enteros negativos, obtenemos una serie binómica, o sea, tenemos un número infinito de términos. ¿Cómo vamos a obtener ahí un número infinito de coeficientes? Pues mire, vamos a quedarnos en este 1. Si yo me voy horizontalmente, llego a este 1 y tenemos el primer coeficiente numérico de un binomio elevado a 1 y el segundo coeficiente numérico de ese mismo binomio elevado también a la potencia 1. Si yo aquí cojo esta fila
aquí me da el coeficiente numérico del primer término de un exponente, de un binomio, perdón, elevado a la 2, el segundo coeficiente numérico de ese binomio elevado a la 2, el tercer coeficiente numérico de ese binomio elevado a la potencia 2, etc. Pero si cojo este 1 y en vez de mover horizontal me muevo verticalmente, ¿verdad? Diagonalmente más bien, diagonalmente. Pues fíjese, si cojo este 1 y me muevo a lo largo de esta diagonal, fíjense que esta diagonal no tiene fin, ¿verdad? Que no tiene fin. Y de hecho, estos son los coeficientes numéricos de un binomio elevado a una potencia negativo 2. ¿Okay? Si me voy a este segundo 1, ¿verdad? De hecho, el primer 1, el segundo 1, tercer 1. Si me voy a este segundo 1 y me muevo también a lo largo de la diagonal, obtengo también un número infinito de términos, ¿verdad? De valores. Y esos son los coeficientes numéricos de un binomio que se esté elevando a la negativo 3. ¿Ok? Pues por lo tanto, los que siguen por aquí son los de un binomio que se está elevando a la negativo 4. Estos serían los que se están elevando a la negativo 5. Estos serían los que se están elevando a la negativo 6. Y estos serían los que se están elevando, empezando en este 1, claro, siguiendo por esta diagonal, los que se están elevando a la negativo 7. ¿Okay? ¿Y cuáles serán los coeficientes de los que se están elevando a la negativo 1? Pues serían estos, los que están aquí, ¿no? Elevamos a la negativo 1. ¿Okay? Bueno, hay una peculiaridad más. Además de ser esos, por ejemplo, usted dirá, pues los coeficientes numéricos de un binomio elevado a la menos 2 son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Casi, casi. Porque usted tiene entonces que ir alternando en signos. 1, negativo 2. 3, negativo 4. 5, negativo 6. Los de el negativo 1, si un binomio elevado a la negativo 1, nos vamos por esta diagonal, ¿verdad? 1, negativo 1, 1, negativo 1, 1, negativo 1, 1, etc. Si nos vamos por esta fila, por ejemplo, que nos darían esta diagonal, perdón, que nos va a dar los coeficientes numéricos de un binomio elevado a la menos 4, los coeficientes son 1, negativo 4, 10, negativo 20, etc. Se van alternando en signos. Fíjense esta otra cosa. Esta diagonal es 1, 1, 1, 1, 1, 1, etc. Si yo cojo, en vez de este segundo 1 aquí, cojo este segundo 1 por esta otra diagonal, fíjense que obtengo los siguientes coeficientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los mismos que obtengo por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Así que también por ahí me sirve para buscar, si quiero, sigo esta otra diagonal en vez de esta, para obtener los coeficientes numéricos de un binomio elevado a negativo 2, perdón. Si me voy por esta diagonal, pues voy a obtener los coeficientes numéricos de un binomio que esté elevado a la negativo 3. Y fíjense que son estos mismos de acá. 1, 3, 6, 10, 15. ¿Se fijan? Obtienen los mismos coeficientes. Y claro, recuerde que además de eso, se van alternando en signos. Así que esto, vamos a dar una rayita, porque copiamos esto desde aquí hasta aquí, y entonces este es viejo, ¿okay? Porque yo dejé esto acá arriba y esto aquí abajo, ¿okay? Si nos vamos a lo largo de la diagonal, que comienza en el 1, en la cúpula, claro, del triángulo de Pascal, tengo uno que está en la cúpula, ¿verdad? Y leemos los valores en ella, alternando los signos, obtenemos 1, negativo 1, 1, negativo 1, 1, negativo 1 y 1, etc. Etc. Si nos vamos a lo largo
de la diagonal que comienza en el segundo 1, fíjense una cosa, y estoy identificando cuál es el segundo 1 y cuál es la diagonal. Por ejemplo, si yo digo el 1 y me voy por la diagonal, y te digo, pues, ¿cuál será? ¿Esta diagonal o esta diagonal? Cualquiera de las dos, porque da lo mismo. 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, etc. 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, etc. Si nos vamos a hablar de los segundos 1, te digo, ¿cuál de los dos? ¿Este o este? Cualquiera de los dos. A lo largo de la diagonal, ¿cuál diagonal? ¿Esta o esta? Cualquiera de los dos, porque ya hemos visto que da los mismos valores. Y claro, lo que tenemos que hacer es alternar sus signos, ¿verdad? En el segundo 1 obtenemos los coeficientes numéricos de un binomio elevado a la negativo 2, etcétera, ¿verdad que sí? Por ejemplo, determine los primeros 4 términos de la serie binómica más x a la negativo 3. Que fíjense que es este mismo problema. ¿Ok? Es este mismo problema. Y voy a hacer el mismo para que cuando yo lo haga, verifiquemos que da efectivamente lo que dice aquí. ¿Ok? Bueno, pues nos vamos a lo largo de los terceros, de la diagonal que empieza en los terceros 1, 2, 3 o 1, 2, 3, unos. ¿Ok? Nos vamos o nos movemos a lo largo de las diagonales que comienzan en el tercer 1. No es la diagonal de la diagonal. Y usted dirá, ¿cuál de los terceros 1? 1, 2, 3, este 1 o 1, 2, 3, este 1. Cualquiera de los dos. ¿Cuál diagonal? Por tanto, esta o esta, porque va a dar lo mismo, mire, 1, 3, 6, 10 y 15, claro, y alternando los signos, ¿verdad que sí? El tercer 1. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a dar la rayita aquí, porque ahora vamos a continuar con nuestro cómputo debajo de este triángulo de Pascal que dibujamos aquí, ¿ok? Bien. Bueno, ese cómputo, ¿verdad? Ya que hemos dicho lo que vamos a hacer, lo vamos a realizar, efectuar en la segunda parte de esta lección, donde espero verlos ya pronto. Nos vemos entonces.